Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que Julio y yo hemos comentado y nos parece interesante traer pues aquí un invitado y comentar algo que está pasando repetidamente en América Latina y lo vemos a nuestro alrededor y bueno, algunos se preguntan si significa desestabilización de gobiernos progresistas, o democráticos, exacto. Otros se preguntan si se hace justicia con presidentes corruptos. Bueno, la cuestión es que hay gobiernos elegidos democráticamente que son sacados del poder de una manera, vamos a decir, por jueces, por sentencias que dictan que son culpables de algo. En el caso de Dilma Rousseff fue muy significativo porque se colocó al vicepresidente Temer, que tenía más cargos visiblemente de corrupción que la misma Dilma. Bueno, Dilma no tenía ningún cargo de corrupción. Bueno, pues imagínate, ya tú dices que no tenía ninguno. Entonces, ella no. Es decir, ella se le acusó de mover unos fondos, haber hecho un uso del presupuesto para actividades del gobierno, no para beneficio propio. O sea, movió de una partida a otra y después volvió y lo repuso. Y por eso fue sacada del poder. Exacto. Entonces, y sin embargo, Temer tenía... Que eso es lo que más conlleva una sanción administrativa, pero no una destitución del cargo. Bueno, y más aún si el que accede al poder también tiene, digo también, ¿verdad? Pues acusaciones de corrupción, pero no solamente en Brasil. Tenemos que ha pasado en muchos países, tenemos que Correa también está, no fue apartado del cargo, pero sí fue... Está perseguido ahora mismo. Exacto, inhabilitado. La Bachelet. La Bachelet, que parece mentira porque esta mujer pues tiene una hoja muy limpia. En Paraguay, Fernando Lugo, en Ecuador, como dije, Rafael Correa, Dilma y Lula, los dos en Brasil, y ahora recientemente el mismo Temer fue acusado ante la justicia con pruebas y fue el Tribunal Superior Federal y la Cámara de Diputados, creo, que decidieron para no complicar más la situación de Brasil. No fue que dijeron que era inocente, sino que dijeron no darle curso a la acusación. Es decir, es también una judicialización a la inversa, es decir, perdonar por razones políticas. Sí, es verdad también. Y pues también podemos mencionar el caso que es distinto de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, que renunció, y también tenemos el caso en Centroamérica, la comisión... Bueno, presentamos aquí al Gordo Oviedo, que es nuestro invitado de este tema. Una persona que disfruta estos temas y hace que lo entendamos mejor. Gordo, bienvenido. Gracias, gracias. Te vamos a poner una iguala. No, yo feliz, me siento en muy buena compañía. Claro que sí, claro. Y eso es muy importante, sentirse en buena compañía. Por supuesto. Antes de comenzar, tú nos mostrabas un video corto de Juan Carlos Monedero, que tiene un programa en Madrid que se llama... en la frontera, es muy interesante, donde dice que en lugar de golpes de estados militares, ahora se están dando golpes de estados judiciales o parlamentarios. Y que ya no se entrenan a los militares para estos fines, sino que se entrenan a los jueces. ¿Qué es lo que está pasando? Monedero tiene toda la razón del mundo. Eso es una de las características de lo que se conoce como lawfare, o la guerra jurídica, o la judicialización de la política, y que es un fenómeno que aquí también hay... claro, aquí lo más extraño en este país es que se supone que personas que están del lado del campo progresista lo que hacen es que apoyan todas esas cosas. Aquí yo te voy a poner el caso, por primera vez voy a hablar de eso. Señor, y no solamente en la política. El caso de una persona, amiga tuya, amiga nuestra, que está usando como insumo de sus posiciones a favor de lo que él cree un portal ultraderechista dirigido por uno de los golpistas más importantes que reside en Miami, en Brasil, Diogo Marnaldi, y un portal que se llama Al Antagonista, y que es el insumo principal de las informaciones que sobre Brasil y el caso de Brecht.
ha recolectado mi amigo, siempre apreciado, independientemente de nuestras diferencias, Enrique de León. ¿Está usando eso? Sí, como fuente principal. Y lo ha citado como sin nada. Pero volvamos al caso. El fenómeno de la judicialización de la política tiene que ver con la prioridad que le ha dado los Estados Unidos de Norteamérica a la cooperación entre los departamentos de justicia de los Estados Unidos con el Poder Judicial en esta parte del mundo. Y eso ha conllevado consigo, a través de algunas de las agencias de los Estados Unidos, como la USAID y otros, y algunas ONG o Tintán que se dedican a la formación o al fortalecimiento judicial. Exacto. Ha llevado a la cooptación de una serie de figuras del mundo jurídico y del Poder Judicial latinoamericano, a los cuales se ha llevado a cursos intensivos y que hoy tienen un papel predominante en lo que son las grandes operaciones que se han desencadenado en algunos de nuestros países contra hechos de corrupción. O sea que la justicia trabaja contrario a como debería trabajar. Y eso no solamente, en este caso tú hablas de un gran imperio que tiene más poder, más dinero y a partir de sobornos y demás compra la justicia. Pero esto también se da en otros casos donde los mismos países se dan cuenta de que esto es lo que funciona y la justicia se vuelve una palabrería y algo que lo que da como resultado es todo lo contrario a lo que el término implica, justicia. Mira, la justicia, como dice un sabio que vive en la República Oriental de Uruguay, que tiene como nombre Pepe Mujica, nunca ha sido neutral. Y la venda con la que la ejemplifican, la famosa venda y la balanza, no es tal. No hay justicia al margen de los intereses y las posiciones políticas y de clase. Nadie es neutral. No, eso no es verdad que es neutral. Lo que puede ser es objetivo. Pero cada quien en su corazoncito y en su interioridad tiene una opción preferencial. Puede ser de un signo o puede ser de otra. Y ese es el caso de la justicia en todo el mundo. Ahora, el fenómeno concreto en América Latina coincide el proceso de judicialización de la política con el ciclo de los gobiernos progresistas. Sí. ¿Y cuál es el elemento que llama la atención? Y es que ahora resulta y viene a ser que los responsables de la corrupción en América Latina han sido los gobiernos que han tenido políticas sociales inclusivas y de redistribución y defensa de la autodeterminación y la soberanía nacional. O sea, si tú ves quiénes son las víctimas de ese proceso de judicialización, tú te vas a dar claro de lo sesgado que es la persecución a la corrupción. Lula en Brasil, Rafael Correa y Jorge Glass, que está preso el vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus ministros, y el vicepresidente Michelle Bachelet en Chile, Ollanta Humala y su mujer en Perú. Aunque también está Kuczynski en Perú. Sí, Álvaro Colón en Guatemala. Y después hay 2 o 3 que son... Y Luis Almagro plantea llevar a Nicolás Maduro al Tribunal Penal Internacional para crímenes contra la humanidad. Y en el y ahora dice que y en el gavetero tú tienes esa operación
o ese fenómeno inspirado en poderes exógenos que siempre han considerado esta región del mundo como su patio trasero, tú te das cuenta que hay también en su gavetero otras figuras importantes que ya hayan incluido algunos casos que tienen que ver con la República Dominicana. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿a qué ha dado lugar ese proceso de judicialización de la política? ¿O en qué se sustenta? Se sustenta en una idea. El problema principal de los países de América Latina es la corrupción. Pero no es la corrupción privada, porque es la corrupción gubernamental. Y dentro de la corrupción gubernamental, particularmente la corrupción que han propiciado los gobiernos populistas. Sí. Populistas como este. O sea, el tema de la desigualdad pasa a desapareció. ser... El tema de la desigualdad, que ha sido considerado por... de la concentración de la renta. De la renta, la ampliación fiscal. La ampliación de la brecha, eso fiscal, Gordo, la pero, iniquidad fiscal. pero hay... Aquí en estos países los pobres pagan más que los que tienen... Eso no es corrupción. No, eso no es corrupción. Gordo, pero eso Pero se ha además, ido disminuyendo en los países de América Latina. ¿El qué? La inequidad se ha ido disminuyendo. Y Es la región del mundo se ha ido más desigual de toda la pero tierra. oye, pero precisamente la paradoja, Mónica, es que esas desigualdades y la eliminación de la pobreza en el ciclo que más se redujo es precisamente en el ciclo que se quiere criminalizar como responsable de los mayores escándalos de corrupción. Así es. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tú crees que fueron más corruptos? ¿Pinochet, los militares argentinos, Trujillo, Pérez Jiménez, la época de los 12 años aquí? Bueno, lamentablemente... Perdón, déjame terminar la idea. O, vamos a decir, en el caso dominicano, que tanto se habla de eso, los gobiernos del PLD, los gobiernos progresistas en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Es decir, es una tomadura de pelo en realidad. Ok, Julio, es pero decir, a eso la voy. hipercorrupción de América Latina es lo que ha generado esta ola progresista, en parte, y la desigualdad que ella Pues crea. ahí te contesto tu pregunta que me has hecho. Qué pena que cuando yo salgo a la calle, porque yo no te voy a decir lo que yo pienso, porque obviamente ¿Por qué no? yo voy, te lo digo también, obviamente yo voy a decir que un gobierno trujillista era mucho más corrupto, porque el que quita la libertad es No, que no, eso y es el dinero y inaceptable. todo, era Claro, dueño del era país. pero si sales a la calle, cosa que a mí me indigna muchísimo, a preguntar entre mis amigos, entre los que trabajan conmigo, entre los demás, me dicen que prefieren un Trujillo, pero tú lo viste en Porque la no encuesta. saben lo que fue. Porque no saben, precisamente. Bueno, porque no saben, no. Porque hay mucha gente mayor que habla, que saben mucho, la que no sé soy yo. Yo lo sé porque lo leo. Y dicen que lo prefieren. No, pero entonces, eso ¿qué tiene, confusión? esa idea tiene una base subjetiva que los psiquiatras y los psicólogos lo estudian y la catalogan como nostalgia del pasado. O sea, hay en el cerebro humano y en la individualidad y en la diversidad de los seres humanos, hay un grupo de personas que son nostálgicos del pasado. Y los jóvenes que lo dicen que no lo vivieron. Y siempre consideran que tiempo pasado Fueron mejores. 100% de acuerdo contigo. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú comparas la República Dominicana de hoy, Claro. para no irnos a ejemplos de Sí, otro aquí país, va lo a la nuestro. República Dominicana de hoy, con la República Dominicana del 1960. O del 80. Estamos mucho mejor. Eso fue lo que te dije ahorita. Exacto. Y se ha reducido la brecha de la pobreza. Eso es lo que tú consideras, ¿verdad? Sí. Pero si tú buscas el discurso de una franja importante de la oposición dominicana, es un discurso... O de las redes. o sea, la es un oposición discurso siempre va a tener ese apocalíptico, discurso. oye, en que todo está peor
que antes. Sí. Claro. Así Y es. entonces Claro. no reconocen ningún avance. Entonces, ¿qué sucede? Piensan en función de lo que ellos desean, no de lo que dice la realidad. Claro. Y ahí está su punto, su talón de Aquiles ese. Confunden sus deseos con la realidad. Bueno, yo creo que hay de lo que tú dices, de nostalgia del pasado. Hay gentes que simplemente no lo saben, que son derrotistas, porque es que es indudable que estamos mejor, pero vamos a lo mismo que te dije ahorita. La brecha de la pobreza, entre ricos y pobres, se ha reducido muchísimo en los últimos años en toda América Latina. Pero ¿fruto de qué? De De las esto. políticas De públicas redistributiva. de inclusión social y redistributiva que han puesto en marcha Este tipo de ese gobierno. tipo de gobierno. Mira, tenemos que ir a una pausa, Precisamente pero a mí me eso. interesa que hablemos, porque inclusive para la República Dominicana hay gente que la ha estado reclamando. El caso de Centroamérica, que nos llega muy de cerca, que es casi entregar el sistema del Ministerio Público para la persecución supuesta de la impunidad a poderes foráneos, Pero- como pasó en Guatemala. Pero vamos a la pausa y vamos a ver esto en el siguiente segmento. Estados Unidos ha dejado desde hace unos 10 años de formar a militares. Ya no forma militares porque eso de torturar está feo. Y eso de desaparecer a gente está feo. Llevan 10 años formando a jueces en escuelas judiciales. Y los golpes de Estado ahora son golpes judiciales. En todos lados. En todos lados. Y la ofensiva de Estados Unidos en América Latina y aquí es una ofensiva judicial. Y de repente nos encontramos con que hay un golpe judicial contra Dilma Rousseff en el Parlamento, encarcelan por la cara sin ningún tipo de pruebas a Lula, está perseguido Correa. Mira, esta es una estrategia regional que viene desde el norte, ¿no? Han planificado la cooptación de la justicia y están aplicándola en Brasil contra Lula, en Argentina contra Cristina, en Ecuador la aplicaron contra Jorge Glass y ahora vienen contra mí. Quieren encarcelar a Bachelet. O sea, encarcelar a Bachelet es como encarcelar, o sea, a la Madre Teresa de Calcuta. Pero les da lo mismo, porque cualquier cosa que no sea de sus sectores duros, es que no vemos que constantemente están intentando a través de cualquier excusa tumbar a nuestros alcaldes en todos los lugares, porque con estrategias meramente de filibusterismo parlamentario judicial. Y por tanto la ofensiva norteamericana contra los gobiernos de cambio ha operado también en esa dirección. Bien, ahí veíamos este pequeño video del político español Juan Carlos Monedero, que tiene un programa excelente que se llama En la Frontera, haciendo una reflexión muy primaria, es decir, de los golpes de Estado hemos pasado a los golpes judiciales, y de formar militares en la Escuela de las Américas, ahora se forman jueces en Washington o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Y dentro de esa estrategia, a la cual Naciones Unidas se ha prestado también, se formó en Guatemala algo que es la parte más institucionalmente monstruosa. Porque en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Chile se ha mantenido la formalidad de su propio sistema. Pero en el caso de Guatemala, supuestamente porque era un sistema irreformable de impunidad, se creó una cosa que se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Que aquí hay gente que plantea que hagamos lo mismo. ¿Y eso qué es? Es entregarle el Ministerio Público a fiscales extranjeros que intervienen en el país y supuestamente hacen el procedimiento de
combatir la impunidad. Entonces, la impunidad hay que combatirla. La corrupción hay que combatirla. Pero no me digan a mí que para hacer eso tenemos que traer un fiscal. Lo que pasa es que si no, no se hace. Si no se hace así. Muchas veces lo hemos visto. Yo no estoy de acuerdo con que se traiga. Perdón, si no pero se hace así, no se hace. Pero Entonces tú le estás dando la razón. No. Yo lo que quisiera es que nos pusiéramos los pantalones en las cuestiones de justicia y no tuviéramos que hacer, pero Van Inter explotó porque lo trajeron de fuera, por ejemplo, que fue algo. Van Inter. Bueno. Van Inter explotó porque fue una explosión del sistema financiero. Tú dirás Odebrecht. No, Odebrecht, claro. Odebrecht, claro. Pero también tengo entendido que lo mismo de nadie trajo nada de fuera. De Odebrecht, claro, jamás se hubiera sabido nada. Pero el caso de la CICIG, es algo que ya están en proceso de hacerlo en Honduras y están planteando que lo hagamos aquí también. No, y el peligro de esto es que puede pues tergiversarse todo y tener una invasión a lo que ellos quieran. En eso estoy de acuerdo y por eso en vez de traer 48,000 marines, lo que no traen son 24 fiscales extranjeros, que vienen, se instalan, como ha pasado en Guatemala. Entonces, ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Y cómo la justicia va a funcionar realmente como justicia? En primer lugar, yo voy a aprovechar esa reflexión que tú has hecho y que Mónica ha puntualizado para dar a conocer esta opinión de un experto. Alberto, ¿no? No, de un experto, Enrique Santiago Romero, que es un experto de uno de los centros de investigación geopolítica de América Latina y que está especializado en los temas de judicialización de la política. Dice él, desde el principio del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales en numerosos países, en especial en América Latina, se refiere a los Estados Unidos. Las escuelas de la América paramilitares se han sustituido por escuelas judiciales que coincide totalmente con lo que acaba de decir Monedero, judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos, donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial. En Colombia, desde la creación de la Escuela de Formación del Poder Judicial Rodrigo Lara Bonilla, financiada por la USAID, se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza continental, imperio de la ley escrita, previsto en la Constitución política, a un sistema procedente judicial, common ley, estadounidense, carente del sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan y ajustan la Constitución. Proceden a darle una nueva redacción, actuando como una segunda y definitiva Cámara Legislativa. En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos por el sistema penal acusatorio, a imagen y semejanza de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales que en la práctica operan sobre las instrucciones, información e indicamentos remitidos por la justicia de los Estados Unidos. Yo quiero que me digan si eso que está dicho ahí no es verdad o no es mentira. Y la gravedad que eso tiene en lo que significa pérdida de autonomía y soberanía en la decisión de los asuntos que atañen. Sí, pero ¿sabes lo que hace? Que te acusan, tú lo que eres un encubridor de la impunidad y de la corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en nuestro país, tú encuentras figuras que
que diciéndose abanderados de la lucha contra la corrupción y la impunidad, favorecen este tipo de injerencia e intervencionismo. Sabiendo lo perjudicial que es ese tipo de Bueno, injerencia. aquí un organismo de tanta trascendencia como Participación Ciudadana, el 90% de su presupuesto es de la USAID. Sí. No, pero El 90%. y varios de sus directivos son funcionarios de USAID, de sus directivos actuales y de los directivos anteriores. Una de sus coordinadoras fue jefa de programa de USAID. Y yo tengo entendido que 2 de los actuales directivos de Participación Ciudadana también son asalariados de USAID. Entonces, yo creo que eso debe llevar a pensar a una serie de gente en qué hay detrás de algunas reivindicaciones de movimientos que, si bien se abanderan de un reclamo justo, son desviados hacia propósitos. Sí, porque indudablemente ulteriores. comienzan como reclamos justos. Fíjate que con el devenir, el transcurrir del tiempo, perfectamente localizable, identificable, la diferencia que hay entre los que dentro de ese movimiento heterogéneo y plural que es la Marcha Verde o el Movimiento Verde o la Campaña Verde, como le quiera llamar, reivindican la lucha contra la corrupción y la impunidad, y los que, tomando eso como motivo, como base, plantean o focalizan la lucha contra la corrupción y la impunidad en la figura del gobierno, y de ahí pasan entonces algunos de sus autores a plantear juicio político al presidente, destitución, proceso destituyente y convocatoria de constituyentes. Y hacen actividades en función de esa consigna. Esos movimientos de reclamo, Gordo, como tú muy bien dices, comienzan con como una manifestación popular y se cansan en el camino porque obviamente si nos referimos a nuestro país, el dominicano tiene demasiados problemas para sobrevivir el día a día, y quienes quedan en estos movimientos entonces son los que tienen financiamiento político y tienen pues una agenda política. Puede ser que esto mismo pase también con movimientos en otros países, cómo poder realmente mantener al pueblo que está haciendo reclamos contra la corrupción o contra otro fenómeno social, la violencia, los robos en las calles, y que esto no se vuelva una agenda política. Es difícil esto. Y al mismo tiempo, en el caso de la justicia, cómo hacer que nuestros organismos de justicia, vemos todos los días en nuestro país y en el extranjero que los jueces son comprados. Esto es normal. Es más, tanto es así que si a ti te pasa algo en la calle, mejor no vayas a poner, no implantes con un juicio, porque vas a tener que comprar jueces, porque si no lo va a hacer el otro. Entonces estamos viviendo frente a un atado de manos, que el que más tiene dinero y poder es el que va a ganar la batalla. ¿Qué hacer entonces? No, el que hacer es seguir luchando, y seguir en todos los espacios posibles promoviendo la necesidad del asentamiento del ejercicio de gobierno y del ejercicio de la política. Y yo creo que en ese sentido hay muchas cosas por hacer y que se deben hacer sobre la base de la concertación de actores diversos, no sobre la base de yo tengo esta verdad y tú representas la mentira. Claro. No. Sobre la Todos base tienen una parte de de los la verdad. elementos que pueden ser comunes
a los diferentes actores. Te pongo un ejemplo. Cuando el gobierno dominicano anunció al inicio del periodo de gobierno de Danilo Medina que iba a poner en marcha un programa para acabar con el analfabetismo, yo llamé a un grupo de amigos de verdad, que con los que he estado junto la mayor tiempo de mi existencia en la izquierda dominicana, y le dije, compañero, vamos a dejar solo al gobierno en esta campaña. Esa reivindicación vino en la mochila de los expedicionarios del 59. Está en el programa del 14 de junio. Ahora lo levanta un gobierno constitucional. ¿Vamos a acompañarlo o se lo vamos a dejar a la monjita y a los curas? ¿Qué pasó? No movieron un dedo. ¿Por qué? Porque para algunos actores políticos, y particularmente para algunos actores políticos de izquierda o progresista, todo lo que salga del gobierno no de sirve. un Es gobierno malo. es malo. Es que Y hay ahí una parcialización. Y ahí hay una actitud extremadamente aislacionista, Es que es como que no decir... toma en cuenta los claro. actores que actúan en una misma sociedad. Pero ¿cuántas veces salimos a la calle y me dicen que la tanda extendida es un fracaso total, señores? ¿Quién dijo eso? Pero lo dicen a cada rato. Yo digo, ¿Quién dice eso? Pues tú no sales a la calle. Yo digo, pero Yo vivo en la señores, calle. ¿cómo va a ser que la tanda extendida, que ha resuelto los problemas de alimentación, de que los niños no tengan dónde estar, de delincuencia, de que hagan la tarea y que algo más aprenderán, sea un fracaso? O sea, es lo que tú estás diciendo, que es algo de atacar. La gente es con lo que se coge. Si a mí me cogió con esto, ahí, y no son objetivos, señores. Vamos a tratar de mantener la objetividad. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos que ir a una pausa y seguimos discutiendo este tema del lawfare o judicialización de la política o guerra judicial que se ha desarrollado en los últimos años en América Latina. Muy bien, amigos, continuamos en este segmento final, nuestra conversación con el Gordo Oviedo sobre el tema llamado de la judicialización de la política en América Latina, o lawfare o guerra judicial, que como vemos cada vez se agudiza en nuestra región y en nuestro país también. Habría como una especie de dicotomía. Combatimos la impunidad y por lo tanto nos ponemos en manos de la política imperial internacional, o nos hacemos nacionalistas y resolvemos nosotros y seguimos con la corrupción. ¿Sería esa la alternativa? No, yo creo que es una falsa dicotomía. Por eso, te pregunto. No, yo creo que la alternativa es Responsable. sobre la base de lo que está estipulado en la Carta Magna del país y sobre la base de lo que son los lineamientos o las estrategias o los planes del gobierno y las líneas de actuación de los partidos, ya sean de gobierno o de oposición. Tú elaborar un plan de lucha o que conduzca a un nuevo proceso de reformas políticas y sociales
que se ajusten a la realidad de hoy de la República Dominicana. Por ejemplo, ¿cuál es una de las fuentes donde la ciudadanía observa más nicho de corrupción? El negocio del transporte. Entonces, vamos a hacer un estudio de todo eso. Vamos a ver lo que tenemos hasta ahora, que hemos avanzado en varias cosas, Sí, pero nos faltan mucho más. mucho Sí, más. pero hemos avanzado. Y vamos a ver cómo nosotros resolvemos, por ejemplo, ese tema con visión Y con objetividad. y con visión de nación y de largo plazo. No con la premura coyunturalista de apagar la protesta o la insatisfacción. Yo creo que esa de parte del largo plazo es muy importante. De sectores que pueden sentirse cosas. Por ejemplo, cuando aquí se plantea, tenemos que sacar todos esos carritos Toyota que están desde hace más de 20 años. Enseguida dice que son padres de familia. De una vez. El padre del familismo. Entonces, sobre esa base no podrá nunca haber una solución real a ese problema. Porque tú no puedes resolver una situación sin perjudicar a algunos No, intereses. incluso Mira, yo te en voy a ese decir, caso se hicieron muchísimos planes y no se ha hecho nada, que no iban a salir del trabajo. Hay una serie de fenómenos que están sucediendo en este país que personalmente a mí me llenan de indignación. Yo me recuerdo hace un mes atrás o 2 meses, no me acuerdo qué tiempo fue, amigos nuestros de tu generación, combatientes de la Guerra de Abril, dirigentes de la izquierda en aquel momento, en una emisora muy conocida, se pasaron 2 semanas acabando porque la Cámara de Cuentas había subido los salarios. Sí. Pero eso era todos los días, y todos los días, y todos los días, y hay que destituirlo, esa corrupción. Al mismo tiempo, salía que las administradoras de fondos de pensiones están manejando casi 600.000 millones de pesos de cotizaciones de los trabajadores y los empleadores dominicanos para los fondos de pensiones. Tiene 15 años operando. No se ha dado una sola pensión por vejez. Y ese mismo momento sale que esas administradoras se ganaron ganancias por administrar un dinero que no es de ellos. 6.000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Qué es lo importante? Un sistema de pensiones que lo que hace es que te roba el dinero y no funciona, o que el presidente de la Cámara de cosas, ¿cómo se llama? De cuentas y 4 personas más. Pero también, se aumentaron 100.000 pesos hablaban de que no estaban haciendo su función correctamente. Es decir, yo lo que digo, la hipocresía pero que hay. permíteme aprovechar esa analogía que tú has hecho para trasladarla al escenario global. Eso es lo mismo que eso es lo mismo que aquellos que gritan y dicen el escándalo más grande de corrupción en América, en el mundo, el escándalo de Odebrecht. Pero no tiene ninguna referencia al escándalo del 2008 de Lehman Brothers. Eso no fue corrupción. No. Ese fenómeno cayó del cielo. ¿Y cómo se resolvió? ¿Y qué le ha costado a la humanidad? Entonces, ¿con qué vara? ¿Y quién está preso ¿Con por qué, eso? exacto, ¿con qué vara? ¿Con qué vara es que estamos midiendo los hechos?
Así es. Es una pena. Es una Ninguno debe realidad. quedar impune. Ninguno debe. Claro. No, yo no digo Sí. que uno quede impune y el otro Sí, no. pero que no se Pero que ataque, la no se- dimensión de las personas que tienen responsabilidad de opinión pública y que tienen la responsabilidad de transmitir los problemas del país o del mundo o de la región, no sean manipulados por agendas falsas, absolutamente falsas, o poniendo el grano de arena donde va la playa y la playa donde va el grano de arena. No es así. Yo creo que si hay que sancionar a un funcionario porque se ha hecho un acto administrativo incorrecto, que se sancione. Óyeme, pero 600.000 millones de pesos, que te ganas 6.000 millones al año, por no hacer nada, absolutamente nada, y el leitmotiv de ese sistema, que es pensionar trabajadores dominicanos, en 15 años no pensionó ni uno. Entonces ven acá, lo mismo pasa con el sistema de salud. Un sistema de salud fracasado. Tú misma me decías que tú tienes tú pagas Un seguro caro. un seguro caro Y hay que pagar na- 1.500 pesos de diferencia. y nada te lo cubre. No, es Tú vas verdad. a todos los sitios Sí. y tienes que pagar una diferencia. Sí. Y muchos no cubre. Pero si me lo cubre 1.500 rayas, entonces Entonces, debería costar. ¿cuáles la son las consulta. prioridades del país? Y las prioridades también en fortalecer el sistema judicial, la autonomía de los jueces, la autonomía del Ministerio Yo Público. no veo ninguna intención de sanear el sistema judicial. Bueno, yo te digo una cosa. No lo veo. Yo no soy un anciano, tampoco soy un niño, pero yo te digo una cosa, ha cambiado muchas cosas en el sistema Bueno, judicial. es cierto. Muchas, Es de cierto. cuando comenzó en el 96 o 97 el Consejo Nacional de la Magistratura. Todas Sí, esas ya hay jueces de evoluciones que han carrera, habido, sí. hay cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, La compra de jueces tiene que terminarse. sí, pero se compran más jueces ahora que antes. No, igual, pero no ha Igual, mejorado. tú dices. Yo creo No que me sí. parece. Yo creo que sí. No me parece. Ojalá yo esté la equivocada, profesionalización ruego a del Dios. Ministerio Público. No, es indudable. Es importante. No, es indudable. Y en ese camino que hay que fortalecer a la Suprema Corte, al Tribunal Constitucional, a los juzgados de... Sí. Tú tienes, por ejemplo, en la misma Junta Central Electoral, tú tienes una serie de jueces que son gente de mucho prestigio, Sí, es cierto. como Carmencita, Sí, como sí, el mismo sí, presidente. sí. Son gente, óyeme, Es que que siempre nosotros he debemos dicho que estar estamos orgullosos mucho de eso. mejor. Es que yo encuentro que si nos referimos a 20 años antes, estamos del cielo a la tierra mejor, pero en el sistema judicial yo creo que es que más nos falta. Sistema de seguridad social, no que esté muy bien tampoco. Bueno, pero compáralo con 20 años que no existía. No existía. O sea, no teníamos nada. Estamos mucho mejor que antes. El pero sistema de las seguridad cosas- social no existe en este país. No, Julio, no exageres. Aquí lo que existe es un Incluso robo se han organizado. bajado las comisiones. ¿Qué comisiones? incluso. ¿Cuál las comisión se ha comisiones que bajado? se cobran. Las comisiones... No se ha de las- bajado nada. Claro que se bajaron. Era un Ellos se 25. Bueno, le dio vergüenza de cobrar un 30%, por la presión que es la escala social, máxima, y cobran un Julio, 25%. Por la presión social y se ¿Tú crees que se eso es seguirá poco? bajando. No, Por he dicho favor. que hemos mejorado. Por favor, y que eso es un antes no asalto y había ahora seguridad quieren subir social. la edad de jubilación y Sí. la cotización. Bueno, pues no se podrá subir porque no es justo. No, No, se porque puede hay que subir. cambiarlo y eliminar las FP, lo que hay que hacer. Bueno, Eso sí es un robo organizado. Y nadie dice nada, no, porque eso... porque No. la gente no lo entiende por eso. No es porque no lo entiendan, no. No es porque no lo entiendan. ¿Qué usted dice, camarada? No, yo pienso que no es por falta de entendimiento e información, sino es por intereses. Claro. Y aquí hay sectores que prácticamente se han hecho intocables, pero además en nuestra sociedad hoy existe un gran desequilibrio entre la beligerancia de los sectores de los llamados poderes fácticos y la ausencia de protagonismo de los sectores sociales que le corresponde ser abanderado de la Claro, defensa hay un debilitamiento del movimiento de los social, trabajadores. del movimiento sindical. Entonces eso pesa mucho. Entonces la opinión de 2 o 3 figuras del mundo empresarial en sus diversos escalones pesan más
en la sociedad, que la opinión que pueda dar Pepe Abreu. un dirigente de un sindicato importante o de una federación, lo que no sucedía así hace 20 o 30 años. Yo creo que no Entonces, hay ese es nuevos sindicalistas, por ejemplo. un cambio en dirección negativa en la sociedad dominicana y que hay que buscar la forma de corregirlo. No con protagonismos temerarios o díscolos de gente que aparezcan formando de que una coordinadora que ahora representa los movimientos y que no En el pasa. país la sociedad está produciendo estos líderes que ya los que conocemos todos ya tienen décadas, mucho más de décadas en la palestra. Yo no veo nuevos líderes. ¿Sabes que yo me he sorprendido? Yo me he sorprendido de, por ejemplo, ese joven que nosotros entrevistamos ayer. Sí, Pedro. Sí, Ortega. Pedro Ortega. Muchacho de 43 años. Brillante. Brillante. En el seminario sobre el Brillante. pensamiento de Marx. Sí. Yo vi unos jovencitos ahí de También. 25, 30, 35 Excelente. años. Brillante. Pero uno, como que hay un... No se destacan como no, antes. hay un tapón que no lo deja Sí, seguir que no, subiendo. exacto. Es decir, hay un tapón institucional en que las instituciones están copadas por unos ancianos, Sí. por una gerontocracia. Sí. No es así. Sí, y es muy importante esta nueva sangre. Y yo creo que por eso, porque es que ya los viejos están No, y cansados además, y están aliados a fuerzas además, algunos específicas. actores que estamos saliendo de escena, no nos echamos a un lado, no nos definitiva. colocamos en segunda línea para que no sean ocupados los escaños Así es. de la escalera por una generación que ya no le queda, por lo menos a la mía, por ejemplo, a la mía. Por más 10 años no hay. por más buena que sea mi mala salud de hierro, no es posible que yo viva el tiempo que he vivido. Ni siquiera Retirarse es difícil, lo vemos en los políticos. sí, Ese pero tú- justamente es el pero mal tú no mayor. tienes que retirarte, pero tú puedes Pasar a una segunda línea. exacto, Exacto. y hacer un papel de consejero, de asesor, y eso, y darle esos espacios a A la juventud. Que lo vemos, por ejemplo, entre los europeos. Entre los latinoamericanos no lo vemos. Sobre todo en España más que en otros lugares. En Francia no se retira. Bueno, ahora entró Macron, pero Macron es un... Bueno, pero es joven. Señores, se acabó el tiempo. Interesante reflexión sobre la judicialización de la política y los temas de digamos, gobernabilidad de nuestro país. Y lo importante es que ustedes, pues pensemos aquí entre todos, ustedes desde sus casas y nosotros desde aquí, que tratemos de pensar y llegar a conclusiones y entender mejor este mundo complicado y bellísimo que vivimos todos. Gracias de nuevo al gordo. José Ernesto Oviedo. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hasta Hasta la una próxima, próxima. amigos.